Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a ver un poquitito si podemos compartir la pantalla brevemente. Muy bien, la lección es los factores determinantes del tamaño de la muestra. Estos se citan, son el tiempo y los recursos, el tipo de muestreo, el tipo de análisis, la heterogeneidad poblacional, margen de error, confianza de estimación. Esos son los factores determinantes del tamaño de la muestra. Tamaño de una muestra para estimar una proporción. Se halla con esta fórmula. Ahí tenemos, después vamos a ir viendo sus componentes. Para aplicarla debemos saber el nivel de confianza es 1 menos A, o nivel de seguridad. Nivel de confianza o nivel de seguridad, que no está ahí dentro de la fórmula. Una estimación de la proporción P que se quiere medir. Una estimación de la proporción P que se quiere medir. Entonces, el margen de error con la letra E minúscula deseado. Margen de error, la letra E minúscula deseado. Entonces, una estimación de la proporción, la letra P, la que se quiere medir, el margen de error con la letra E minúscula, margen de error deseado. El nivel de confianza era 1 menos A. 1 menos A. Se refiere a la probabilidad de que el dato deseado esté dentro del margen establecido. Este parámetro lo decide el investigador. Suele ser del 95%, o sea, el nivel de confianza suele ser del 95%. Entonces, A, que es el nivel de confianza, es 0,05. 0,05. El 95%, al convertir en tanto por ciento, se divide por 100, es 0,095, ¿verdad? 0,95, perdón. Y A, que es el nivel de confianza, en este caso 0,5. Sumado me dan el 100%. A entonces 0,05 al que se corresponde un coeficiente de confianza Z 1,96. Eso es constante en todos los enunciados, en todas las presentaciones de cálculo del tamaño de una muestra, el nivel de confianza va a ser Z igual a 1,96, que es el que se pone en la fórmula. Es la semidistancia estandarizada entre términos de desviación típicas que definen ambos extremos del intervalo. No se preocupen, vamos a ir entendiendo de a poco. Al hacer varios experimentos semejantes con el mismo tipo de muestra, el 95% de los parámetros se encontrarían dentro del margen, mientras el 5% se encontraría fuera del margen. Entonces, al hacer varios experimentos semejantes con el mismo tipo de muestra, el 95% de los parámetros se encontrarían dentro del margen, mientras el 5% se encontraría fuera de él. La estimación de la proporción que se quiere medir es el tema clave. Se quiere estimar la proporción de los que cumplen la condición. El valor de esta estimación P la obtendremos de estudios anteriores que vamos a ver después. En caso contrario, se considera que la condición la cumplan un 50%. El valor estimado del 50% de que cumplan. Y el otro 50% que no cumplan. 1 menos 50 es el otro 50%. Es lo mismo el margen que habíamos visto ya anteriormente en binomial, que había la probabilidad de éxito y la probabilidad de error. Éxito y error. Siempre se basa en esos conceptos. Entonces, se considera que la condición de que la cumplan un 50%,
y que no la cumplan el otro 50%, porque es 1 menos P es el nivel de error. P el nivel de confianza, 1 menos P el nivel de error. Vamos a ir recordando bien. Z, que es 1,96, va a ser constante. En todos los planteamientos, Z es 1,96, coeficiente de confianza. P, 0,5, nivel de confianza. 1 menos P, 0,5, el otro 0,5, nivel de error. Y E, él lo decide el investigador, dice, E minúscula. Que vamos a ir viendo eso. Puede ser 0,6, 0,4, 0,3, 0,04, 0,03, 0,06, que es el 6%. Bueno, aquí tenemos que P por 1 menos P. P ya saben ustedes que es 0,5. Y 1 menos P es 0,5 también, ¿verdad? Porque es el 50%, dice. P por 1 menos P. P es 0,5, 1 menos P es 0,5, 0,5 por 0,5 me da 0,25. El margen de error deseado o precisión o margen de error admisible se refiere a la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. Desde luego que no se pretende cometer errores, se trata de un margen de error que estemos dispuestos a tolerar. Suele adoptarse el margen de error al 3%. En la fórmula pondremos el tanto por 1. Sería 3 dividido 100, que es 0,03. Se utiliza en decimales, no en porcentaje ahí. Se suele adoptar el margen de error igual a 3%. Si no se especifica. Cuando el tamaño de la población sea muy grande, suele considerarse cuando n es mayor que 100.000. O sea, todos los que, si la población es 100.000 o menos que 100.000, se considera pequeña. Y a partir de 100.000, mayor que 100.000, ya es muy grande. La fórmula para hallar la muestra para obtener una proporción se simplifica. Esta es la fórmula. El otro tenía n. N por z al cuadrado por p por 1 menos p sobre e al cuadrado. Acá desaparece la n. Bueno, ejercicio 1. Vamos a atender bien. Se quiere estimar la proporción de un determinado parámetro en una población de n igual a 1500, menos que 100.000. N igual a 1500 menos que 100.000. Con un nivel de confianza del 95%, eso es constante, el nivel de confianza del 95%, donde Z es 1,96. Recuerden esa parte, el nivel de confianza siempre va a ser el 95%, ¿eh? Y donde Z es igual a 1,96. Adoptamos un margen de error del 6%. Al convertirlo a tanto por ciento es 0,06. 6 dividido 100. Eso ponemos en la fórmula, no 6%. Y como no tenemos datos previos, estimamos una población del cumplimiento del 50%, o sea, 0,5. Vamos a sacar los datos para que interpreten bien. N 1500. Z 1,96. N lo va a traer el enunciado siempre. Menos que 100.000 o más que 100.000. Z 1,96. El nivel de confianza del 95%. Coeficiente de confianza también van a encontrar ustedes. 1,96. P es la proporción, P que es la proporción del nivel de confianza, 0,5. El 50% es la misma cosa. Y 1 menos P, 1 menos 0,5. Es el otro 0,5. La otra parte del 0,50, 0,50 es lo mismo que 0,5 y 0,5. 1 es la unidad menos P, que es 0,50, te da 0,50 también, o 0,5. Que es el nivel de error que puede haber. Uno es el nivel de confianza 0,5 y el nivel de error 0,5. Y el margen de error 0,06 que me estipula el enunciado. Adoptamos como margen de error el 6%. Dice que lo normal, si no me estipula, se utiliza el 3%. Bueno,
Acá, constante, estos dos. Y el nivel de error. Esto es el coeficiente de confianza, 1,96, siempre va a ser constante del 95% de confianza. La proporción 0,5, 1 menos P es el nivel de error, este nivel de confianza, nivel de error, y el margen de error, si no estipula el enunciado, es el 3%. Eso recién vimos en el concepto. Y se utiliza la primera fórmula, cuando la población es menor que 100.000. N por z al cuadrado por P por 1 menos P sobre N menos 1. N menos 1 es 1500 menos 1, 1400. Por E, todo se reemplaza eso, ahí tienen la fórmula. Reemplazamos y efectuamos las operaciones que me indican, multiplicamos, elevamos al cuadrado, restamos, sumamos, dividimos y me da 227. Con estas premisas, el tamaño muestral sería de 227 personas. O sea, si nosotros tenemos 1.500 personas en la población, 1.500 personas en la población, calculamos la muestra con esta cantidad de constantes de 1,96, que es el 95% de confianza, de 0,5, que es el nivel de confianza, el 50%, y el nivel de error, que es el otro 50%, al calcular por esta fórmula, cuando es menor que 100.000, me sale que 227 personas va a ser el tamaño de la muestra. A estas 227 personas vamos a aplicarle la encuesta, el cuestionario, la entrevista, para sacar los datos que vamos a investigar, necesarios para la investigación. Entonces, de esa forma, entonces, cuando la población es menor que 1.500. Voy a reiterar esto, ¿verdad? N es la cantidad de la población, que acá me dice en el enunciado, N es igual a 1.500. Z, siempre el nivel de confianza del 95%, que se convierte en decimales, me da 1,96 por otros cálculos que se hacen, pero siempre es constante 1,96. P, que es la proporción que estamos viendo ahora, el nivel de confianza, 1 menos P, el nivel de error, estamos 1 menos 0,5, me da 0,5 otra vez. Y E, que es el margen de error que me establece el enunciado. Acá me dice 6%. Si no me establece, ya saben ustedes que la constante tiene que ser 3%. Estos datos siempre, estos tres que están acá, siempre van a ser constantes. Lo que van a variar es la población y el margen de error. Aplicamos esta fórmula cuando es menor que 100.000, hacemos lo que me indican los signos, me da el resultado 227 personas. 227 personas se le va a establecer la técnica de muestreo, ya sea para extraer la muestra a través de encuesta, cuestionario, entrevista u otros dispositivos. Muy bien. Ahora tenemos ejercicio 2. Calcula el tamaño muestral necesario para el mismo planteamiento del ejercicio anterior, pero esta vez para una población mucho más grande. Pongamos que N es 200.000. Cuando sea mayor que 100.000, se establecía otra fórmula que vamos a ver. Vamos a sacar los datos, que son los mismos que la anterior. Z 1,96 constante, P 0,5, 1 menos P 0,5, esos son constantes. Y en este ejercicio, como utilizamos los mismos datos que el anterior, es igual a 0,06. 0,06. Muy bien, acá no utilizamos n. Esa es la única diferencia cuando es mayor que 100.000. Tenemos esta fórmula. No figura n,
aplicamos esa fórmula, es una fórmula abreviada para cantidades mayores, reemplazamos y me da 267. Muy poco es la diferencia con 1500, que era 227, y con 200.000, 267. Muy poca es la diferencia. Ahora el tamaño de la muestra necesario es de 267. Se ve que el tamaño de la muestra no es ni mucho menos proporcional al tamaño de la población. Nosotros teníamos 1500 en el primer ejercicio. 1500. Y el tamaño de la muestra era 227. Y ahora tenemos 200.000. 200.000. Y el tamaño de la muestra es 267. O sea que no es proporcional, no es porque a medida que crece la población también va a crecer proporcionalmente el tamaño de la muestra. Por eso es que lo que se quiere es que sea significativo. Entonces, cuando es mayor que 200.000, de 100.000, perdón, se usa esta fórmula, que ustedes después lo van a apreciar en la lección que van a copiar, van a bajar, van a imprimir, van a archivar, como quieren. Bueno, vamos a mirar un poquitito hacia atrás. Acá dice, todos los otros constantes, recuerdan, 1,96z, P 0,5, 1 menos P 0,5. N es variable, puede ser cualquier cantidad, variable. E normalmente es 0,03. Acá. Suele adoptarse el 3%. Pero esto si no le especifica, como en estos dos primeros ejercicios era 0,06, se utiliza 0,06. Si no especifica, se utiliza 0,3. Estos son cambios que se pueden. Y constante es Z 1,96, que es el coeficiente de confianza. Coeficiente de confianza. Tenemos P, que es el nivel de confianza, que es 0,5, y el nivel de error es 1 menos P, que es 1 menos 0,5, da también 0,5. Estos son constantes. Y la n variable puede ser menor que 100.000, acá está, o mayor que 100.000. Y el margen de error que si no especifica es 0,03. Entonces Z 1,96 coeficiente de confianza, P el nivel de confianza, 1 menos P nivel de error, sumados dan 1 o el 100%. El margen de error E minúscula es 0,03 si no se especifica. Suele adoptarse es igual al 3%, dice. Bueno. Y acá tenemos el primer ejercicio que ya vimos, o la fórmula donde aparece n cuando es menor que 100.000. Cuando es mayor que 100.000 se utiliza una fórmula abreviada. Acá me dice que el margen de error es 0,6 en los dos ejercicios, 0,06. Me da 267. Y vemos que cuando la población era 1500, la muestra era 227 personas. Y cuando el tamaño de la muestra es 200, la población es 200.000, el tamaño de la muestra es 267. No es proporcional, no es que a medida que la población vaya creciendo, también va a crecer proporcionalmente la muestra. Correcto. Entonces, lo que siempre repito otra vez, insisto, es que Z es el coeficiente de confianza, siempre es 1,96, el 95%. P 0,5, la proporción, el 50%, y 1 menos P también le da el 50% porque es 1 menos 0,5 o 1 menos 0,50 te da 0,5. Acá N varía. Si es menor que 100.000, se utiliza otra fórmula, la primera. Si
Si es mayor que 100.000 se utiliza esta fórmula y no se te utiliza n dentro de la fórmula. Bueno, si no especifica como el margen de error, en este ejercicio dice que se utiliza los mismos datos que el anterior, por eso nomás utilizamos otra vez 0,6. Pero si, suponiendo que no diga cuál es el margen de error, tenemos que usar 3%. Bueno, con esto entonces concluimos. ¿Alguna consulta? Agustina, Amin, Ángeles, Fátima, Jesús, Jorge, Luján, Pablo. De mi parte, ninguna, profe. Todo Bueno, bien. correcto. Entonces, la próxima clase tenemos todavía una clase y después ya viene el examen. Ya va terminando ya el semestre y ya van a pasar ustedes, el quinto, ya la mitad ya van a ser el próximo año. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase entonces. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Chao, Chao, profe. chao, jóvenes. Chao, chao. Chao, jóvenes.